las predicaciones que se dieron en este compañerismo bautista bíblico de México. Ese es el nombre, ¿verdad? Digamos, de la agrupación de iglesias, de la asociación de iglesias, porque el compañerismo, digamos, como entidad, es una asociación civil, así está registrado, ¿verdad? Como asociación civil, pero, digamos, el cuerpo de iglesias, vamos a llamarle así, el cuerpo, porque el propósito del compañerismo es, ¿verdad?, que nos apoyemos entre iglesias, entre líderes, tengamos precisamente compañerismo. Bueno, entonces, como les decía en mi acción de gracias, creo que el sentir era más o menos generalizado, ¿verdad? En las iglesias hay muchos ataques, ¿verdad?, del enemigo. Y pues eso también, ¿verdad? Cuando hay ataques, cuando el pecado afecta la vida de una iglesia, de sus líderes, pues es como como Adán y Eva. ¿Cómo estaban Adán y Eva después de que se dieron cuenta que en ellos había pecado? ¿Cómo se vieron? ¿Cómo se vieron? Se dieron cuenta que estaban. ¿Y qué hicieron? ¿De qué se hicieron sus delantal? Así, ¿verdad? Esa es mi impresión, ¿verdad? Cuando afecta el pecado entre personas, entre iglesias, pues sí. Y yo, ¿verdad? Yo me sentí así. Pero muchas gracias a Dios por este tiempo que estuvimos ahí. Y bueno, pues fue de mucha bendición, ¿verdad? Para todos los que estuvimos ahí. Incluso para quienes, pues, pudimos llegar a tener, ¿verdad?, alguna actitud de, se puede decir, de distanciamiento, fueron removidas, ¿verdad?, a través de las enseñanzas, a través de los testimonios. Y pues es un tema, ¿verdad?, que se nos instó como pastores a compartir con nuestras iglesias, porque el avivamiento, hermanos, es algo que debemos de buscar continuamente, porque continuamente estamos bajo la acechanza del pecado. Continuamente estamos bajo la acechanza del pecado, y nuestra naturaleza, ¿verdad?, funciona de la mano, pues, con las tentaciones, con el pecado que llega a nuestra vida, ¿no? Ahora sí, como dice el dicho, nuestra naturaleza, ¿verdad?, cuando está bajo la influencia del pecado, anda como pez en el... Sí, nos sentimos, ¿verdad?, como pez en el agua. Bueno, por eso es que debemos de buscar el avivamiento. El nombre, digamos, del tema central de estas conferencias fue el avivamiento en medio de los tiempos, ¿verdad? Así fue el nombre. Y yo en esta ocasión quise nombrarle a esta serie, esta va a ser una introducción, va a ser un poquito más breve porque no nos vamos a meter completamente al tema, hermanos. Me gustaría irlo, ¿verdad?, desmenuzando y irlo aprovechando, ¿verdad?, rumiarlo bien, masticarlo, digerirlo bien, y que el Señor, ¿verdad?, haga su obra por medio de su palabra para que nos impacte. No puede haber un avivamiento en un cuerpo de iglesias como el compañerismo si las iglesias no están avivadas, si no estamos avivados como iglesias. Y una iglesia no puede estar avivada si las familias que la formamos no estamos avivados. Y las familias no pueden estar avivadas si el líder o los líderes, porque, ¿verdad?, el matrimonio como un solo cuerpo, debemos estar pues en un mismo sentir,
porque si uno jala para un lado y otro jala para el otro, el Señor puso un ejemplo muy claro cuando habla, ¿verdad? Que no nos debemos unir en yugo o qué. Y uno habla de ese texto solamente para los creyentes y no creyentes cuando se habla, ¿verdad?, de nuevas nupcias. Pero también aplica cuando somos creyentes. Hay en la familia uno que jala más y el otro no jala. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se le llama lo que tienen puesto en el cuello los animales, verdad? Yugo. ¿Qué pasa? ¿Va? O se rompe, o es un instrumento doloroso. Para el que jala es doloroso, más doloroso que para el que se queda, quizá, ¿no? Entonces también ahí aplica el yugo desigual. Aplica el yugo desigual. Cuando en una familia no jalamos todos para la misma dirección, pues estamos, ¿verdad?, teniendo dificultades. Entonces, en esas situaciones, ¿qué es lo que debemos buscar? ¿Qué es lo que debemos desear? Un avivamiento. Bueno, dije que iba a ser introducción y deseo no tardarme demasiado, ¿verdad? Porque va a ser una introducción y vamos a ver características, hermanos, de un avivamiento. Ahorita en esta introducción. Características previas y características que describen cuando hay avivamiento. Y en el inter es lo que vamos a ver en las siguientes sesiones de esta serie, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a prepararnos para grabar. Ya estamos grabando, más bien, disculpen. Y bueno, pues vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Voy a pedir que inclinemos nuestro rostro. Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, gracias por permitirnos estar aquí reunidos nuevamente. Gracias por mis hermanos, hermanas que están aquí, porque nos has traído, Señor. Te pedimos, Padre, como dice tu palabra, Señor, que nos limpies de todo pecado, que pongas el deseo, Señor, en nosotros de desechar toda malicia, toda abundancia de lascivia, toda cosa perversa, maligna en nuestro corazón, Señor, que esté guardada allí, que estemos resistiéndonos a presentarla delante de ti, Señor. Nuestras ofensas, nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos, nuestras malas obras, Señor. Las ponemos delante de ti, límpianos, Padre, y ayúdanos a desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella podamos crecer. Nos ponemos en tus manos, Señor, que tu palabra obre en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, que tu Espíritu, Señor, nos guíe a la verdad y que produzca convicción, que produzca contrición, pero que produzca, Señor, arrepentimiento. Pedimos, Señor, que obres y ayúdame, Señor, para hablar tu palabra, sí con denuedo, sí con autoridad, pero sobre todo, Señor, con la llenura de tu Espíritu. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a ver entonces esta introducción del avivamiento. Deseando el avivamiento. Por favor, observe el título, porque el título también, ¿verdad?, nos debe de hacer pensar. ¿Cómo que deseando el avivamiento? Debe de haber en mí un deseo. ¿Qué es un deseo? Algo que quiero, ¿verdad? Algo que anhelo. Algo por lo cual estoy esperando. Ahora, vamos a leer lo que dice el texto, ¿verdad?, a continuación. Salmos 85:6.
dice así: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Nuevamente, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Vamos a pensar, como le dije hace un momento, en el título y lo que dice este texto. ¿Cómo se produce el avivamiento? ¿Solo porque yo lo deseo o el avivamiento proviene de algo o de alguien más? De alguien más. En este caso, el salmista, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién está solicitando que le vuelva a dar vida? A Dios. Bueno, en este texto breve, aquí vemos, ¿verdad?, bases firmes de un avivamiento. El avivamiento, hermanos, sencillamente es dar vida o volver a tener vida, ¿no? ¿Quién es la fuente de vida? Dios. Por lo tanto, Él es el único que puede dar vida, ¿no? Pero aquí se hace un énfasis en volver a tener vida, ¿sí? Es volver a tener vida. Mire, deje que le comento algo muy importante acerca del avivamiento. El avivamiento es para los creyentes. Un no creyente no puede ser avivado. Un no creyente necesita nacer de nuevo, tener vida nueva. Y el creyente que ha experimentado de esa vida, como el salmista, dice: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Mire, es un texto muy breve, pero lo dice todo. En el avivamiento hay un deseo ferviente de quien desea el avivamiento. Pero ¿quién produce ese deseo? Dios, ¿verdad? Por diferentes circunstancias, Dios llega a producir ese deseo en la vida de todo creyente, de todo verdadero creyente, hermanos. Hemos de experimentar un avivamiento. Todos los verdaderos creyentes, ¿no? Y hemos de experimentarlo porque va a haber alguna situación de nuestra vida que nos vamos a encontrar alejados de Dios. ¿Alguna vez usted ha experimentado un alejamiento de Dios? ¿O lo está experimentando? Si es así, entonces estamos viendo características previas al avivamiento. Y ahora, ¿cuál es el deseo, verdad, para que ese avivamiento venga y produzca ciertos frutos o resultados? Los frutos o los resultados es para que tu pueblo se regocije. ¿Qué quiere decir regocijar ahí? Se goce, se alegre. ¿En quién? En Dios. Eso es lo importante. Hermanos, podemos estar contentos, alegres por muchos motivos. ¿Cómo se sentirá alguien que va a la agencia de coches a recoger su coche, no? ¿Cómo se sienten, Luis? Les toman fotos, les dan globos, les echan confeti. Ya después a la primera mensualidad ya no es lo mismo, ¿verdad? Pero, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sintió? Si usted tiene casa propia, que la compró cuando le dieron las llaves. Eso produce felicidad. ¿Cómo se siente cuando se va de viaje? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente cuando destapa, verdad, la pantalla de 54 pulgadas? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente cuando gana Checo Pérez? Contentos. O sea, hay muchas cosas que producen felicidad en nuestra vida, ¿sí o no? Claro, hay cosas, ¿cómo podemos decir? Nobles,
hay cosas entrañables. Hoy, ¿verdad? Es cumpleaños de JR. ¿Cómo se sintieron, hermanos, cuando lo vieron, cuando lo escucharon por primera vez? ¿Cómo se sintió cuando recibió a su hijo en brazos la primera vez? Bueno, esas son cosas que nos regocijan, ¿verdad? De la vida aquí. Pero en el avivamiento, nuestro gozo, ¿en quién está? Para que tu pueblo se regocije en ti. Ahí están las bases. Ahí están las bases de un avivamiento. Vamos a ver una definición. El avivamiento es, observemos bien. Por cierto, ¿verdad? Déjenme decirle que en estas conferencias no fuimos o no asistimos, quienes pudimos hacerlo, para que por el evento, por las conferencias en sí mismas, fuésemos avivados. No, hay condiciones para que se dé el avivamiento. El avivamiento, lo vamos a ver más adelante, pero se lo adelanto rápidamente. Se produce por, como dice aquí, una actividad soberana de Dios. ¿Qué quiere decir soberana? No hay nadie ni nada que pueda producirlo. Nosotros acudimos allá, estuvimos recibiendo la palabra de Dios y estoy seguro que muchos de los que fuimos allí recibimos la palabra de Dios y en muchos Dios va a producir un avivamiento. ¿En quiénes? Eso solamente Dios lo sabe. Eso solamente Dios lo define. Pero cuando la palabra de Dios habla a la vida de las personas, no se va vacía. ¿Sí me explico? Es recibida esa palabra para bendición y edificación. Como dice el libro de Isaías, mi palabra no va a regresar vacía. Va a producir un efecto. Y aunque su palabra, la palabra de Dios, sea resistida, por ser resistida, va a producir un efecto. ¿Y cuál es ese efecto? Juicio. Juicio. Reprensión y endurecimiento de corazones. Así como va a haber quien ha de ser avivado, también va a haber quien sea endurecido. Así como hubo conversiones en el libro de los Hechos, en donde se convirtieron 3,000 y luego 5,000 y abrieron su corazón a Cristo, así va a haber gente también que al escuchar el Evangelio, en el libro de los Hechos capítulo 7, hubo quien endureció, ¿verdad?, su corazón y crujió los dientes y mataron a aquel que les predicaba. Si vemos cómo la palabra de Dios nunca vuelve vacía. No hay una acción, vamos a llamarle así, intermedia o neutral. Nunca. O hay endurecimiento o hay una transformación que desencadena en un arrepentimiento. Entonces, el avivamiento es la actividad soberana de Dios por medio de la cual Él renueva en vigor, en vida a su pueblo individual o colectivamente. Observemos, hermanos, afectando la sinceridad de la creencia. En otras palabras, de su fe, de sus convicciones. Pero no solamente eso, sino también la calidad de su comportamiento. Entonces, el avivamiento es una obra soberana de Dios en el que da vida. Vida espiritual. Él infunde vida. No lo tengo aquí anotado, pero me llegó a la mente, y si usted gusta acompañarme al libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel.
Y a lo mejor usted ya sabe qué capítulo voy a ver. A ver, voy a hacer una prueba del conocimiento bíblico de mis hermanos. ¿Qué capítulo del libro de Ezequiel habla de dar vida? A ver, sí digan, no digan el capítulo, nomás digan el tema o... El valle de los huesos secos. Vamos a leerlo, si quieren acompañarme, no es necesario, síganme con su vista. Dice así, versículo 1, de Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿En dónde hay huesos, hermanos? Cementerio. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, ¿qué? ¿Qué quiere decir profetiza? Habla. ¿Y qué iba a hablar? El profeta, ¿qué iba a hablar? El mensaje de Dios. Y es ahí donde empezamos a ver que el avivamiento, desde luego, empieza con Dios. Pero ¿en qué circunstancia específica? Por medio de su palabra. Dice el versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Observemos esa frase, huesos secos, oigan la palabra de Dios. ¿Saben qué se imagina esto en un sentido práctico de nuestra vida? ¿Ha hablado a alguien que no quiere escuchar? ¿Le ha compartido el evangelio a alguien una y otra vez y no ha habido respuesta? ¿Ha habido en usted el sentir de que diga, ya me cansé, no sé qué más hacer? Pero sí, el profeta, ¿no? Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. A los huesos de muerto. Ezequiel, háblale a los huesos de muerto. Y diles, huesos secos. Oíd. Oíd. Palabra de Jehová. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y ¿qué? Y viviréis. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿De qué está hablando este capítulo? Habla de la dureza, de la incredulidad, de la soberbia, de la dureza de corazón de Israel cuando Dios hablaba y ellos eran como un muerto. Pero aún así, si vemos que en la soberanía de Dios, Él desea hablar a los huesos secos. Y ese, hermanos, podría ser un extremo. Ese es el extremo en el cual uno se puede encontrar. ¿Uno se puede encontrar espiritualmente así? Sí, sí, sí se puede encontrar espiritualmente. Ojalá que ninguno de nosotros aquí presentes estemos en ese extremo. Que ninguno de los nuestros, de nuestra familia, se encuentren en ese extremo. Pero si se encuentran en ese extremo,
tenemos que hacer como el profeta Ezequiel. Oíd, huesos secos. Oíd, huesos secos. Oíd, palabra de quién. Eso es lo que da vida. Hermanos, no debemos desatender esto que está diciendo aquí Ezequiel, porque él estaba teniendo esa visión y Dios se la estaba dando para ejemplificar lo que él tenía que hacer con Israel. Israel había sido, ¿verdad?, un pueblo ignorante, pero ignorante por deseo. Hay gente que es ignorante por deseo. No quiere escuchar, no quiere atender la voz de Dios. Y allí podríamos también estar incluidos nosotros. ¿Ah? Y requerir de un, bienvenidos, bienvenida Claudia, bienvenida, ¿verdad? Con tus hijas, adelante, tome lugar. Y requerir de un avivamiento. Ahora, por favor, síganme en la lectura de esta cita. Dice así: ningún ser humano puede encender el interés, despertar la conciencia de la gente o generar la intensidad de hambre espiritual que significa el avivamiento. Observemos ciertos aspectos que dice aquí, ¿verdad?, el autor. Interés, despertar de la conciencia, intensidad del hambre espiritual. Mire, usted sabe, ¿verdad, hermano, de esta congregación, que hace poquito me enfermé de dengue? ¿Sabe? Yo nunca había experimentado falta de hambre. ¿Ah? Yo no había experimentado falta de hambre que yo recuerdo, quizás no lo recuerdo bien, y aunque ella estaba enfermo, no la había experimentado. Yo no lo había experimentado. Pero con el dengue, había veces que me comía un plátano en todo el día, y ese me producía náuseas, ¿verdad? Pero tuve que comer. Imagínense, ¿verdad? Una repulsión por el alimento espiritual. ¿Sabe que si llegamos a tener repulsión por el alimento espiritual? Sí. Sí lo llegamos a tener. Así, no, hermano, pero, ¿verdad? Yo no voy a hablar más de la Biblia, no. Muy sencillo. Cuando uno no desea ir a la palabra de Dios, cuando uno no desea alimento espiritual. Decían, ¿verdad?, allá en el compañerismo, que nosotros como pastores a veces les ponemos cargas muy pesadas a las congregaciones y les decimos, lean su Biblia completa, y les damos planes de lectura anual. Y nos decían, miren, si ellos, o sea, las congregaciones, leen la Biblia o los estamos exhortando a que lean la Biblia una vez al año, nosotros la debemos de leer por lo menos 2. Pero a veces los pastores no tenemos apetito espiritual. ¿Cómo está su apetito espiritual? ¿Cuánto desea la Biblia? ¿Cuántas veces al día requiere usted de alimento espiritual? Bueno, ¿cuántas veces a la semana? Bueno, ¿cuántas veces al mes? Y estamos en inanición espiritual. Hermano, ¿qué hace usted con una persona que no come? Digo, a veces vamos en la calle y vemos a personas que realmente están en necesidad y nos compadecemos, ¿verdad? No le damos dinero, le compramos. ¿Qué hacemos cuando allí en casa hay alguien que está en inanición espiritual?
¿Ahí en casa hay alguien que está en inanición espiritual? ¿Sí entendemos, verdad, lo que es eso? ¿Hay alguien que está en inanición espiritual? Mi esposa, ¿verdad? Me decía, mira, no me obligaba, ¿verdad? Yo le decía, no tengo ganas de comer. Le digo, ay, ¿qué estás haciendo de comer? Le digo, porque me dan muchas náuseas. Estaba haciendo un huevito con cebolla y chilito de ahí. Tengo muchas náuseas. Me da náuseas, el olor, no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que...? Y me dijo, tienes que comer, porque si no comes, vamos a ir al hospital y te van a poner una sonda y te van a poner suero, ¿verdad? Gracias por los hermanos, hermanas que nos llevaron de comer. ¿Por qué nos llevaron de comer? ¿Por qué cree que nos llevaron de comer? Bueno, es una razón, ¿verdad?, que no había pensado. Aunque no quisiéramos de comer, nos llevaron de comer. Y va a haber alguien en su casa que diga, ay, otra vez la Biblia, ay, otra vez. Llévales de huesos secos, oí la palabra de Dios, la palabra de Jehová. Bueno, todavía no terminamos de leer. Fíjense, encender el interés, despertar la conciencia de la gente o generar la intensidad de hambre espiritual que significa el avivamiento, no lo puede producir ningún ser humano. Toda la vida espiritual, sea en el individuo o en la comunidad, en la iglesia o en la nación, es obra de ¿quién? Ningún hombre puede programar un avivamiento. Por eso digo, ¿verdad? Y decimos, los pastores que estuvimos ahí, ¿qué fuimos a hacer allá? Huesos secos. ¿Qué? Oír. Oír. Eso es lo que fuimos a hacer, hermanos. ¿Y quién va a hacer lo demás? ¿Quién va a hacer lo demás? Dios, ¿verdad? Ningún hombre puede programar un avivamiento porque solamente Dios es el dador de vida. Pero cuando se profundizan las que, cuando el pensamiento nuestro o el de los que está alrededor de nosotros está entenebrecido, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que se profundizan las tinieblas, que nuestra mente está entenebrecida, está oscurecida por el pecado, está llevándose por el engaño del pecado, está obstinado, ¿verdad?, por consentir el pecado en su vida. Cuando se profundiza en las tinieblas, cuando la decadencia moral alcanza su más bajo nivel, observemos, hermanos, lo que está en azul. Cuando la iglesia, ¿qué? Se torna, ¿qué? Tibia, ¿y qué más? Huesos secos. ¿Verdad? Son esas circunstancias en las que, como dice en letras rojas, cuando la plenitud del tiempo llega, es decir, Dios determina actuar cuando ya hemos llegado muy lejos o muy bajo. Y no tenemos que llegar tan abajo, hermanos, ¿eh? No se trata de llegar hasta lo más bajo y irnos a las drogas, a la pornografía y a tantas cosas, ¿verdad?, vergonzosas. No, no es ir hasta allá. No, es cuando estamos apáticos. ¿Usted se ha sentido alguna vez apático? Así es. Ay, no tengo ganas de ir hoy, ¿verdad?
tengo ganas de ir a almorzar unas gorditas, cañitos. Y vamos a variarle, ¿no? O sea, nos da igual estar en la presencia de Dios junto con nuestros hermanos en este día que Él estableció para adorarle. Nos da igual. Estamos tibios, estamos fríos. O hay, ¿verdad?, un estado en el que necesitamos vida, vigor. Por eso es necesario el avivamiento. El avivamiento, entonces, dijimos que es un despertar espiritual. En las Escrituras, la acción de avivar muchas veces significa literalmente volver a la vida de entre los muertos. Hay dos palabras en griego, perdón, una en griego y una en hebreo, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La palabra que se utiliza para denotar volver a vivir se pronuncia más o menos como haya, ¿verdad? Y hay varias palabras en el Nuevo Testamento que se utilizan para denotar volver a tener vida. Y varias de ellas hacen alusión a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque el Señor Jesucristo, ¿verdad?, no pecó, pero Él fue vuelto a la vida por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y de la misma forma, Dios obra de manera soberana en aquellos que Él mismo les ha hecho darse cuenta de su necesidad espiritual. Entonces, hermanos, aquí, ¿verdad?, es donde radica todo. Cuando nosotros somos capaces de ver nuestra condición espiritual, nuestra necesidad de Dios, porque Dios así lo ha producido en nosotros, entonces nosotros podríamos ver que necesitamos un avivamiento. No porque el compañerismo quiera, no porque el pastor quiera, no porque mi hermano que está ahí vez tras vez quiera, no, es porque Dios lo ha determinado, y hasta que Dios cambie nuestro corazón y nos haga ver nuestra condición, es decir, nos sacuda, ¿verdad? Y ya aprendió, ya está funcionando. Entonces, ahora sí uno capta y puede decir, mi condición me lleva a pedir a Dios un avivamiento. Miren, vamos a ver dos ejemplos, en realidad tres iglesias de Asia a las que se dirigió un mensaje de parte del Señor Jesucristo por medio del apóstol Juan. Las iglesias de Sardis y Laodicea. Vamos por favor al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Para quienes no estén familiarizados con el libro de Apocalipsis, Apocalipsis significa revelación. Revelación significa, ¿verdad?, aquello que estaba oculto y que fue dado a conocer o que fue descubierto. Este es el último libro de la Biblia. En este libro, Jesucristo da a conocer lo que ha de acontecer en el final de los tiempos. En la teología, el estudio de los acontecimientos del final de los tiempos se le llama escatología. La escatología trata acerca de todos aquellos eventos futuros, ¿no? Y enseña a los cristianos cómo debemos de prepararnos para estar esperando esos últimos tiempos. Porque si el Nuevo Testamento habló de Cristo tal y como se había profetizado por muchos profetas y ocurrió y en Cristo se cumplieron todas esas profecías, debemos estar confiados que Cristo va a llevar a cabo todo lo que Él dijo, como lo dijo en el libro de Apocalipsis.
¿no? Entonces el Señor Jesús le dice a Juan, escribe a estas iglesias. Y esas iglesias estaban físicamente, geográficamente ubicadas en lo que es ahorita la región de Turquía, conocido aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por quienes vivieron en aquellos tiempos como Asia. ¿Va? Bueno, estas iglesias representan tanto la época de las iglesias, hablando cronológicamente, ¿verdad? Pero también representan la vida espiritual de las iglesias o de la iglesia de Cristo y de las iglesias locales que forman la iglesia de Cristo, así como de los individuos representan su estado espiritual. ¿Sí? Representan su estado espiritual. Y vamos a leerlo. Síganme, por favor. Dice así. Apocalipsis capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Esa es una forma de presentarse de Cristo. Y le dice Cristo a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que qué, y estás, o sea, no es un hombre, no es un pastor, ni siquiera son los apóstoles, es Cristo el que está diciéndole a una iglesia que siente que está viva, pero en realidad está ¿qué? Hay necesidad de que la palabra de Dios sea hablada como lo hizo el profeta Ezequiel y que diga: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. ¿Sí lo podemos ver? Sigamos leyendo. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y qué, y oído. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Hermanos, acordémonos, la palabra de Dios no vuelve vacía. Si la palabra de Dios es expuesta a nuestras vidas, hay dos caminos, no hay una vía neutral. O somos movidos para arrepentimiento, para transformación, para servir a Dios, para volvernos a Él, o estamos acumulando juicio mayor de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque la palabra de Dios no va a volver vacía. O es lo uno o es lo otro. Y eso lo está diciendo Cristo a la iglesia. Le dice el versículo 3, acuérdate pues de lo que has oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Yo no veo un camino neutral. A usted sí. Yo no veo que Cristo diga: te voy a dar chance, ¿verdad? Te voy a dar una oportunidad. Relájate. Tómate tu tiempo. No, eso no veo que diga Cristo aquí. Versículo 4, perdón. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Decimos, bueno, pero es que se lo dijo la iglesia de Apocalipsis, perdón, la iglesia de Sardis en aquellos días. No. Siglo 6. ¿En qué tiempo está el verbo allí? ¿El que qué? ¿El que tuvo oído? ¿Cómo dice? El que tiene. Y no dice los que. No dice el que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia de la Odisea, versículo 14. Ya no leeremos sobre la iglesia de Filadelfia, que es el contraste, ¿verdad?
pero vamos a ver más acerca del contraste adelante, más adelante. Versículo 14. Ahora el mensaje de la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Otra vez Cristo presentándose. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia Cristo, que ni eres qué, que ni eres qué. Entonces, si no es frío y caliente, ¿qué es uno? Entonces dice, no, pues es que yo no estoy muerto, ¿verdad? Pero aquí que le dice, ni eres, o sea, ni estás en lo más abajo, ni estás en lo más arriba, eres tibio. Y por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, hay una palabra que se designa para hacer referencia a vomitar. Y se utiliza mucho en el Antiguo Testamento. A ver si alguien me puede decir cuál es esa palabra. ¿No? Abominable, ¿verdad? Aborrecible. Despreciable. Alguien que es tibio es despreciable por Dios. Alguien que es tibio es despreciable por Dios. Hablando, ¿verdad? De su vida espiritual. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, nos vamos por el camino de que, pues yo no le hago mal a nadie. No ayudo, pero tampoco estorbo. ¿Ah? ¿Habrá alguien aquí que piense así? No ayudo, pero tampoco estorbo. Esa actitud es aborrecible por Dios. Dice el versículo 17. Porque tú dices, si observamos que tanto en la iglesia de Sardis como en esta dice, tú dices. Pero Dios conoce los corazones y dice, yo te conozco. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, no tienes, literalmente, hermanos, pero en este sentido, espiritualmente no tienes en qué caerte. Ahí aplica, ¿verdad? En el sentido espiritual. ¿Qué tengo para gloriarme espiritualmente? Si soy tibio. Nada. O sea, que aunque vengamos aquí, hermanos, aunque ofrendemos quizá, aunque hagamos alguna labor, pero si somos tibios, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo dice Dios que somos para Él? Abominables, vomitables, pues. Y podríamos llegar a pensar, ¿verdad?, indolentemente, no necesitamos un avivamiento. Tenemos todo. Bueno, pasemos al desarrollo y veamos, hermanos, a ver. Bueno, ya Dios nos dejó muy claro lo que tenemos que ver para saber si necesitamos un avivamiento o no. Y hay características que preceden a un avivamiento y son importantes, ¿verdad? Es importante que las veamos. No se las voy a presentar todas, no están exhaustivamente aquí, pero sí nos dicen,
si nosotros estamos en un camino al avivamiento o no, o todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario de avivamiento, dijimos? Frialdad, tibieza o muertos. Tienes nombre de que estás. A ver, aquí es importante, ¿a quién se lo dijo? ¿Se lo dijo a no creyentes? ¿Cristo? ¿A quién escribió? A la iglesia. ¿De quién? ¿O de dónde más bien? De Sardis. Cuando le dijo, ¿verdad? Tienes nombre de que estás vivo, pero estás. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Vale? Bueno, veamos estas características. 2 puntos solamente. Características que preceden a un avivamiento y resultados que caracterizan a un avivamiento. Veámoslo así, hermanos. Este es como el pan de arriba y el pan de abajo de un sándwich, ¿sí? Les dije, no vamos a ver el tema de avivamiento por completo, vamos a ver, ¿verdad?, características que preceden y resultados de un avivamiento. Y en medio iremos viendo los demás temas, ¿sí? Bueno, características. Y aquí es importante que las observemos para saber y hagamos algo así, un checklist espiritual. Sí sabemos que es un checklist, ¿verdad? O sea, pasemos revista. Pongamos palomita, este sí, este no. Y seamos honestos y veamos si requerimos o no. O sea, yo estoy seguro que todos requerimos un avivamiento, hermanos. Todos, sin importar la edad, sin importar cuánta experiencia, cuántos años tengamos de creyentes. Le voy a poner un ejemplo. Daniel. Cuando Daniel llegó a Babilonia, Daniel era un joven, ¿sí o no? Daniel vio la mano de Dios todos los años que estuvo bajo el yugo de Babilonia. Y pasaron reyes, ¿verdad? Pasó Nabucodonosor, pasó Belsasar, pasó Darío. Y entonces Daniel, al final de sus días, y cuando decimos al final de sus días es sus últimos años, Daniel tenía una necesidad de avivamiento. Daniel, siendo un anciano y pudiendo decir, ya no necesito aprender nada, he terminado mi vida, he terminado mis años buscando a Dios y así me iré en paz. Pero él no estaba así. Daniel oraba, y mientras Daniel oraba, recibió la revelación de la profecía de los últimos tiempos. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y la profecía de las 70 semanas fue dada a Daniel. Y entonces Daniel, por la oración, por la necesidad, clamó a Dios. Y solamente voy a leer unos pocos versículos de Daniel capítulo 9. Y sígame con su vista, por favor. Nada más, con su vista. Dice así. Fíjense lo que dice Daniel, hermanos. Creo que ninguno de nosotros podría compararse. Somos hombres, igual que Daniel, pero no podríamos compararnos con él. Daniel capítulo 1, versículo 3. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole ¿en qué? En oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel estaba profundamente dolido por lo que vivía su pueblo. Aunque él podía irse ya con el Señor, porque Daniel era muy querido, como dijo Dios mismo de él, irse en paz. Pero él no se sentía así. Y Daniel, en el versículo 4 dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice que
confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido, ¿qué? A ver, hermanos, ¿hay alguno de nosotros que no tenga necesidad de decir esto delante de Dios? ¿Hay alguien que pueda decir: yo soy rico, ¿verdad? No tengo necesidad de nada? Daniel, amado por Dios, profundamente dolido por la situación espiritual de su pueblo, dijo: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Tuya, Señor, es la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Ya vamos viendo, ¿verdad? Aspectos de la necesidad y el por qué desear un avivamiento, ¿no? Vamos a dejarle aquí porque si no, nos vamos a extender. Vamos a ver las características que preceden a un avivamiento. Aquí va a ser un poco más rápido, pero por favor, hagamos ese checklist, ¿sí? Hagamos ese checklist. Seamos honestos, hermanos. Seamos honestos y no digamos como la Odisea: yo estoy bien, no necesito, ¿verdad? Me siento en paz con Dios. No, Daniel no estaba en paz con Dios. Un hombre que no se hincó ante las imágenes. Un hombre que se mantuvo fiel toda su vida. Un hombre que fue ejemplo de ese remanente de Israel que estaba ahí en Babilonia y que oraba 3 veces y que leía la ley y que Dios le reveló su palabra. Ese hombre tuvo una necesidad de arrepentimiento, de avivamiento. Entonces no podemos decir que nosotros no requerimos que Dios obre en nuestra vida de manera soberana y deseemos ese avivamiento. Vamos a ver estas características y dice así: observemos que al principio de estas características dice el pueblo de Dios. Sí, el avivamiento comienza por una persona, pero el deseo es que fluya, se extienda. No hablemos ahorita del avivamiento de la iglesia, hermanos. Como decían las conferencias, no hablemos del compañerismo, no hablemos ahorita del avivamiento del compañerismo, hablemos del avivamiento de ti, pastor, de tu iglesia. Hermano varón, no hablemos del avivamiento de la iglesia, no hablemos del avivamiento de tu familia, hablemos de cómo estás tú,
¿Cómo estás tú? ¿Cómo estamos ahí en nuestra familia? Y de ahí va a fluir. Y de ahí nuestra familia. Y de ahí a la iglesia. Anhela, el pueblo de Dios, anhela una ¿qué? Una renovación. Hay 2 salmos que hablan acerca de restauración, de renovación para Israel. Vamos a leer, por favor, el 85, que fue donde tomamos el texto lema, ¿sí? 85. Vamos a leerlo, por favor, sígueme con su vista. Dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pueblos de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? Esa es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta para ahí? Para esa. ¿Estarás enojado para siempre con nosotros? ¿Te negarás a darnos vida? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Ahí está, hermanos, donde yo quería llegar. De generación en generación. Pero ¿quién tiene que comenzar? El líder. Los líderes tenemos que comenzar. Las cabezas de familia. Versículo 7. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Fíjense, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a dónde. Hacer cosas que no deben. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. ¿No quiere usted eso para su familia, hermano? ¿No quiere la bendición de Dios? Y entonces, ¿por qué actuamos con locura? Y hacemos lo que no debemos delante de Dios. ¿Por qué lo ignoramos? ¿Por qué lo ignoramos? ¿Por qué decimos, verdad? Ay, otra vez tengo que ponerme a cuentas con Dios. Tengo que leer mi Biblia, tengo que ir a la iglesia y como los niños, ¿verdad? Lo tengo que hacer, no lo puedo hacer después. El pueblo de Dios anhela una renovación en su vida. ¿Cuánto la anhelamos nosotros, hermanos? Ahora sí estoy hablando a todos. ¿Cuánto la anhelamos? ¿Cuánto anhelamos cambiar? ¿Cuánto anhelamos, verdad, dejar nuestro pecado? ¿Cuánto anhelamos hacer aquellas cosas que nos acercan más a Dios, a tener una comunión mayor con Él? ¿Cuánto lo anhelamos? Bueno, esas son características que preceden un avivamiento. O sea, vamos a ponerle así. Todo lo que no está mostrando o mostrándose según estas características es que no tiene avivamiento. Cuando nos vamos acercando es como cuando usted va llegando a la Ciudad de México. ¿Cómo se da cuenta que va llegando a la Ciudad de México? Tráfico, edificios, negocios. ¿Sí nos damos cuenta? Bueno, esas son características. Vamos nosotros llegando
hacia el avivamiento, pues estas son las características. Pero mientras no lleguemos ahí, pues no hay avivamiento, ¿verdad? Bueno, luego viene lo que es el avivamiento, que iremos viendo. Y luego viene el resultado del avivamiento. Pero bueno, ahorita estamos con características que preceden. El pueblo de Dios busca el arrepentimiento. Usted se sabe lo de memoria, 2 de Crónicas 7:14. ¿Qué dice? Si se, sobre el cual, si, y buscar en mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo, y sanaré su tierra, ¿verdad? Buscamos una transformación. Eso es lo que es el arrepentimiento, transformación. Ahora, ¿lo buscamos? ¿Lo buscamos? Bueno, póngale palomita o no le ponga nada. 3, esto es muy importante, hermanos. Cuando Dios nos ha hecho ver nuestro pecado, sufrimos la conciencia del pecado. Cuando somos conscientes del pecado, sufrimos. No estoy diciendo que llore, aunque si llora, pues es una expresión, ¿verdad?, de sus emociones. Pero sufrimos, nos duele en nuestro corazón. ¿Cómo? Decía un pastor, ¿verdad? Debemos de observar con cuidado las expresiones de los hombres de Dios en sus oraciones. ¿Cómo oró Daniel? ¿Cómo cree que haya orado? Mire, lo digo porque yo también lo he hecho. Cuando cometemos un pecado, no pasamos más de 1 minuto orando. Señor, perdóname por haberle dicho esto a mi esposo. Perdóname, Señor. No quería tratarla así. Fin. O sea, sí me doy a explicar, hermanos. Como oró Daniel. ¿Sufría la conciencia de pecado? Totalmente. Los hombres, los judíos, que escucharon la predicación de Pedro y estaba dirigiéndose a varones israelitas. ¿Sí se acuerda? Varones israelitas, no hermanas, varones israelitas. Ustedes hicieron esto y esto. Aquel que ustedes crucificaron, a él resucitó, Dios de los muertos. Y entonces, ¿qué dice Hechos 2:35? Se compungieron. ¿Qué quiere decir se compungieron? Se dolieron. Realmente, ¿verdad? Afectó su ser el pecado que habían cometido. ¿Y qué dijeron? Varones hermanos, ¿qué haremos? Sufriendo. A diferencia, la siguiente, ¿verdad? La siguiente característica, a diferencia de la actitud que mostraba la iglesia de la Odisea, es decir, cuando Cristo, ¿verdad?, lo denunció y dijo, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. ¿Qué actitud denota eso? Orgullo, soberbia, altivez, ojos altivos. Esa es la actitud, ¿verdad?, que hay cuando no hay avivamiento. Pero cuando haya avivamiento, habrá, el pueblo de Dios mostrará humildad. Isaías 57.
Solamente ese sí, vamos a leerlo, por favor. Isaías 57. 57:15. Dice así. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué va a haber como característica previa en un avivamiento? Humildad. ¿Se acuerdan de qué hablamos en la serie anterior? Así es, hermana. Cuando nosotros creamos que no necesitamos nada, que somos ricos, entonces estamos demostrando y mostrándonos a nosotros mismos que necesitamos de uno. Y cuando anhelamos esa renovación, cuando buscamos el arrepentimiento, cuando sufrimos la conciencia de pecado, cuando mostramos humildad, como dijo el Señor en este versículo 15 de Isaías 57, ¿qué va a pasar? Vamos a experimentar el actuar de Dios. Jeremías 24:7, nada más, por favor. Jeremías 24:7. Dice así. Voy a leer un poquito antes, ¿sí? Voy a leer desde el 4, porque está hablando de una profecía que se va a cumplir, más bien, que tuvo cumplimientos de la siguiente forma. En el corto plazo. Es decir, se lo voy a explicar rápido. Lo que vamos a leer habla del cumplimiento de una profecía para bien de un remanente de Israel que regresó de la cautividad, es decir, de Babilonia, otra vez a Israel, y con ese grupito, ese remanente, ¿verdad? Dios cumplió su voluntad según esta y otras profecías. Ese es el cumplimiento en el corto plazo. En el futuro, cuando habla aquí del pueblo de Israel, de Judá, también está haciendo una referencia a su pueblo en general, ¿verdad? La iglesia forma parte de su pueblo. A ver, para tener una idea así clara, ¿quiénes forman el pueblo de Dios? Bueno, los creyentes, muy bien. Los creyentes de todos los tiempos. Pero los creyentes de todos los tiempos, ¿ah?, que vivieron en el Antiguo y Nuevo Testamento y que vivimos en la actualidad, algunos son parte, por ejemplo, del pueblo de Israel, ¿no? Hay promesas específicas para el pueblo de Israel, pero que también son dadas de manera general para el pueblo de Dios. La iglesia, ¿verdad? También tiene promesas. Pero, por ejemplo, en la antigüedad vivieron personas como Abraham, como Job y como otros que no fueron parte ni de la iglesia ni de Israel, pero que también tuvieron promesas, ¿verdad? Entonces sí se fijan que somos un mismo pueblo, pero con promesas específicas cada uno según el grupo al que pertenece. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, aquí en esta profecía hay un cumplimiento para Israel en el corto plazo y un cumplimiento para la iglesia en el largo plazo. ¿Sí? Bueno, espero que haya quedado claro. Ahora sí, versículo 4. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, estoy en Jeremías 24, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien.
porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Fíjense, hermanos, como la situación que vivió Israel en Babilonia, la tierra de los caldeos, fue para bien. ¿Por qué? Porque se volvieron a Dios. Versículo 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Hasta ahí está la promesa para Israel. Versículo 7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí. ¿Cómo? El actuar de Dios lo experimentó el pueblo de Israel, pero también lo experimenta la iglesia. Jeremías capítulo 31, por favor. Ahí adelantito. ¿Sí? Vamos a leer. ¿Sí estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Dice el versículo 31, perdón. Sí, versículo 31. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso Dios ha hecho con la iglesia. Así que la iglesia también es beneficiaria de esa promesa. ¿Ah? ¿Qué va a pasar en el avivamiento? Después de anhelar, de buscar, de sufrir, de mostrar humildad, experimentaremos el actuar de Dios. El deseo de volvernos a Él. El deseo de buscarlo. El deseo de escuchar su palabra. Ya no necesito que me estén. Es lo que dice aquí. Si leímos, ya no necesito que me estén. Ay, hasta... Ya nadie va a enseñar a nadie. Digo, no que no le vamos a enseñar, ¿no? ¿Quién te va a guiar a Dios? ¿Quién te va a enseñar su palabra? ¿Quién te va a dar deseo por ella? Dios. Ese es el experimental, el actual de Dios. Bueno, pongámosle o dejémosle sin palomita. Esas son características que preceden un avivamiento. Hermanos, pensemos que tengamos las 5 palomitas. ¿Cree usted que aún así no necesitamos un avivamiento? Con 5 palomitas, ¿cree usted que no necesitemos un avivamiento? Acordémonos de Daniel. Bueno, ¿qué sigue? 7 minutos. Terminamos. Llegan cambios internos. El cambio no es de afuera. Si usted viene más seguido, pero ese obrar no lo ha producido Dios, sino su propia voluntad, déjeme decirle que ese esfuerzo va a ser en vano, porque lo hizo un hombre, no lo hizo Dios. Va a haber más obediencia, va a haber más obediencia. ¿En qué reditúa la obediencia? Bueno, vamos a leerlo. Zacarías capítulo 6, versículo 15. Zacarías.
Zacarías 6:15. Dice así, Zacarías 6:15. Dice, y los que están lejos vendrán. ¿Y qué van a hacer? ¿O qué iban a hacer en este contexto? ¿Qué iban a hacer? Y ayudarán a edificar el templo de Jehová. A ver, hermano. Así que si usted no fue el sábado, no se crea, ¿eh? Eso es algo independiente. No. Digo, cuando el Señor produce en usted ese deseo por ayudar, usted va a hacer eso y muchas cosas más. Pero aquí lo que está diciendo este texto es, vendrán, estarán avivados, estarán animados, estarán vigorizados los que se alejaron y tendrán el deseo de servir. A ver, hermanos, hermanas, ¿en qué área está sirviendo usted al Señor? Según sus dones y talentos, según sus capacidades, según sus bienes. Así, ya se va a meter con el dinero. No. Hay un don que la Biblia le llama, ¿verdad? El don de misericordia, y también está el don de dar. El de misericordia uno se entrega, no solamente en recursos, sino uno mismo a las personas. Hay el deseo de servir a Dios, de ser obedientes. ¿Cuántas veces en el último mes, ya no nos vamos más lejos, ha estado en una reunión de oración? En el último mes, ¿cuántas veces ha estado en una reunión de oración? Ya no digamos en el año, ¿no? Va a haber celo por la obra de Dios. Va a haber celo por la obra de Dios. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 5. Bueno, lo voy a platicar, ¿sí? La iglesia de Jerusalén experimentó un gran avivamiento por el Espíritu Santo. Y los apóstoles, ¿verdad?, recibieron el poder del Espíritu y hablaron en lenguas, se hacían muchas señales, muchas personas creyeron. Primero 3,000, luego 5,000. Y había, ¿verdad?, un gran fervor, un gran gozo y un gran celo por la obra de Dios. Pero siempre va a haber obstáculos. Siempre va a haber quien nos meta el pie. Desde Satanás, ¿verdad?, hasta la persona que es nuestro cónyuge o alguien de nuestra familia. Cuando así pasa, nos desanimamos, ¿verdad? Nos desalentamos, nos apocamos. Pero cuando estamos avivados, no importan las circunstancias difíciles, las adversidades, no importa. No importa si usted tiene 12 horas en un trabajo, no importa. No importa si usted está enfermo, no importa, o sea, estoy hablando, ¿verdad?, apelando también al sentido común. Si usted tiene que atenderse, atiéndase, ¿no? Pero no va a haber adversidades que valgan para que nosotros podamos desarrollar el servicio que Dios demanda de nosotros. Fíjese, por favor, Hechos capítulo 5, versículos 27 al 52. Eso usted lo lee en su casa. Y dice así, solamente voy a leer versículos 27. Dice así. Bueno, leo, ¿verdad? Digo, platico acerca de la circunstancia, nada más agregando un punto más. ¿Quiénes les pusieron el pie para hacer tropezar la obra de los apóstoles? Los judíos, los concilios de Jerusalén.
Ustedes aquí ya no hablen en el nombre de Jesús. Ustedes aquí, ¿verdad? No vengan a poner el desorden. Pedro y los apóstoles bien pudieron haber dicho, miren, pues vámonos para acá, ¿verdad? Para no hacer... No. Ellos dijeron lo siguiente. Versículo 27. Cuando los trajeron a los apóstoles, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y entonces, ¿qué hacían? Los azotaron, ¿verdad? Les dieron sus latigazos. Y uno podría decir, ay, eso me pasa por andar acá metidote, ¿verdad? En la iglesia. Y no, versículo 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Le dijeron, vuelvan a hacer. Y van a ver. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, se quedaban escondidos. Todos los días no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esos son los resultados de un avivamiento. Terminamos, hermanos. Pasé un minuto. Terminamos con estas preguntas. Para terminar de evaluarnos en nuestras conciencias. Aquí, hermanos, donde tenemos que evaluarnos es en nuestras conciencias. No evaluarnos con el hermano, no. Es evaluar mi conciencia. ¿Estoy anhelando un cambio en mi vida? ¿Estoy evaluando un cambio en mi vida? Perdón, anhelando un cambio en mi vida. No me había puesto a pensar en eso. Necesitamos un avivamiento. ¿Por qué me cuesta tanto arrepentirme? Si nos cuesta arrepentirnos, necesitamos un avivamiento. Arrepentirse es dar la vuelta en U, en la forma en la que andamos. Y si no andamos conforme a Dios, se requiere el arrepentimiento. Transformar nuestra vida. Más bien, dejar que Dios transforme nuestra vida. ¿Por qué no puedo ver mi pecado como Dios lo ve? ¿Porque soy rico y no tengo necesidad de nada? ¿No tengo necesidad de ninguna cosa? Por eso no vemos el pecado nuestro como Dios lo ve. Necesitamos avivamiento. ¿Por qué no acepto que estoy mal con Dios? Pues porque necesito un avivamiento. ¿Por qué me resisto al cambio que Dios quiere obrar en mí? Porque como dijo Daniel, los profetas que nos mandaste, a nosotros, a nuestros príncipes, a nuestros reyes y a todo el pueblo. O sea, todas las veces que habló o ha hablado Dios a mi vida y que lo sigue haciendo, por eso no puede haber cambio. ¿Cree usted que necesitemos un avivamiento, hermano? Miren, normalmente yo no estoy de acuerdo en lo personal en hacer invitaciones por la siguiente razón. Porque yo puedo influir, ¿verdad? Hay, desde luego,
un aspecto emocional que cuando la palabra de Dios sobre nosotros está actuando. Y como a veces, ¿verdad?, con sentirnos mal nos conformamos. Por eso es que yo, ¿verdad?, he optado porque sea Dios que mueva los corazones. Pero gracias a Dios encontré un ejemplo en la Biblia que me ha ayudado a ver que debemos, de cierta forma, dejar que Dios obre en los corazones y que se demuestre ese compromiso con Dios. Porque Dios se agrada que se muestre en la congregación. Y le voy a decir cuál es el ejemplo. En el libro de Nehemías. Cuando Nehemías oró y cuando fue con los suyos, con los líderes, les dijo la terrible situación en la que se encontraban y la necesidad de avivamiento y de volverse a Dios y de volver a reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Y sabe qué hicieron los líderes? Se pusieron de pie y firmaron. Dieron un testimonio de lo que Dios les había dicho y se comprometieron con Dios y con el pueblo. Porque algo importante de un avivamiento, hermanos, no es que se dé individualmente, sino que mueva al pueblo. Vamos a orar. Y mientras oramos, si usted ha visto la necesidad de avivamiento en su vida, yo no le pido, ¿verdad? Más bien, yo le suplico, no se deje llevar por sus emociones. Vea lo que Dios dice a su conciencia. Y si usted realmente quiere pedirle a Dios que produzca un avivamiento, entonces póngase de pie mientras estemos orando. Amén. Señor que estás en los cielos, bendito sea, Señor, porque has sido propicio, porque no has mostrado tu ira con nosotros, Señor. Aunque hemos sido desobedientes, hemos sido rebeldes, hemos sido tibios, hemos sido fríos, o incluso hemos llegado a ser como huesos secos. Señor, tú eres soberano, Señor. Solamente tú, conforme a tu voluntad, puedes producir un avivamiento en nuestra vida. Solamente tú puedes lograr el cambio, Señor. Ese cambio que por tu palabra sabemos que tenemos que dejar que obres. Señor, rogamos, Señor, que traigas a nuestra vida arrepentimiento. Que ayudes a ver nuestro pecado como tal, Señor. Podemos llegar a pensar que como no son pecados escandalosos, que no afectan a nadie, pero ahí están, Señor. Podemos ser egoístas, podemos ser orgullosos, podemos ser vanagloriosos, podemos ser codiciosos, podemos ser idólatras a nosotros mismos, cuando buscamos nuestra comodidad, nuestro confort, nuestro placer, y poner eso en primer lugar, Señor, y creer que con eso tenemos todas las cosas
y somos ricos cuando no tenemos nada. Perdónanos, Señor, y aviva, Señor, nuestros corazones. Como dijo el profeta Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de lo que vivimos, en medio de nuestras circunstancias. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos, porque esta obra solo la puedes hacer tú. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida cambie, para que volvamos a tener vigor, para que volvamos a sentir pasión, fervor, Señor, por acercarnos a ti, tener comunión, por aceptar tu palabra y tener hambre por ella, Señor. Rogamos, Señor, que tu palabra obre, y así como el agua de lluvia baja de las montañas, según dice tu palabra, y en su recorrido, Señor, hace su obra y da vida. Que así sea, Señor, en la vida de esta iglesia. Danos vida a los líderes, a los varones de esta iglesia, que dejemos de ser apáticos, fríos y tibios, y que podamos, Señor, infundir del ánimo, de la vida espiritual que tú nos des a nuestra familia, y que nuestras familias, Señor, transformen esta iglesia, y que no seamos más una iglesia en su confort. Que así sea, Padre. Nos ponemos en tus manos y rogamos, Señor, que obres, por favor, en nuestras vidas. Que experimentemos, Señor, del obrar tuyo en nuestras vidas. Te lo suplicamos, te lo rogamos encarecidamente, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Para los hermanos que están conectados, Meet, y quienes nos escuchan en esta grabación, gracias por su atención y deseamos que sea de bendición para todos los que nos escuchan y ven por este medio. Dios les bendiga, hermanos.